tal? Buen día para todos. Bienvenidos nuevamente a un podcast más. Y hoy nos encontramos con el doctor David Macedo, hematólogo. Bueno, primero médico internista y hematólogo. Él viene de la ciudad de Morelia, está en el Hospital Victoria y aquí viene a Moroleón, Guanajuato, un par de días. Pues, ¿cómo estás, Doc? Todo bien. Sí. Gracias por el espacio. No, gracias a ti. Pues, Doc, cuéntanos cómo llegas a ser hematólogo, porque estudias medicina general y después cómo es tu formación. Bien, pues mi interés en la hematología nació precisamente en mi formación como médico general en el internado de pregrado, con pues los primeros acercamientos con este tipo de pacientes, oncohematológicos sobre todo. Y cuando decido pues hacer la especialidad, pues tenemos que tomar un tronco común que es medicina interna, efectivamente. Hacemos un año de medicina interna y después nos derivamos a la especialidad de hematología. Yo hice medicina interna en Guadalajara, en el hospital de zona 45, y posteriormente ya para la especialidad fui al hospital de especialidades, el Centro Médico de Occidente, ahí mismo también en Guadalajara. Okay. Hacemos 3 años de especialidad en hematología, con algunas estancias y rotaciones, y ya posteriormente pues yo inicié mi vida laboral en la Ciudad de México. Ok. Oye, entonces, yéndonos un poquito más atrás, ¿tú por qué decides ser doctor? ¿Lo tenías como desde muy chiquito o qué te llevó a esa decisión? Pues yo creo que sí, desde pequeño, la inquietud sobre todo, pues, de la profesión por el tema del contacto humano y también la parte científica. Creo que la medicina ha sido de las ciencias, pues, que más ha avanzado. Hemos visto pues muchos cambios en la forma en cómo tratamos muchas enfermedades, y esa parte pues de innovación, de investigación y de ciencia fue también lo que me llamó la atención. Siempre pues las materias relacionadas con la biología, con las ciencias, pues fueron mis fuertes y mis materias favoritas, y ya conociendo pues un poco más a fondo lo que se hace en medicina, sobre todo pues el contacto con pacientes, pues ya fue donde nació mi interés. Ok. Pero hubo un momento exacto donde tú dices, voy para medicina sí o sí. Yo creo que en la secundaria. ¿En la secundaria? Órale. De hecho, yo no soy de familia de médicos. Tengo un tío que es primo de mi papá, que es anestesiólogo, y pues por ahí había también la inquietud, pero así como tal, un contacto tan cercano, tan directo con un médico en mi familia, pues no. Okay. Pero nace sobre todo pues por la inquietud, pues de saber, pues tratar enfermedades, de resolver problemas e ir de la mano pues también con la innovación y con avances en ciencia y tecnología. Ok. Entonces, ¿estudiaste la uni, que es medicina general, ahí en Morelia o en Guadalajara? En Morelia. Sí, ahí terminé medicina. Okay. Hice mi internado de pregrado también ahí en Morelia, en el hospital que justamente ahorita estoy trabajando como jefe de medicina interna, que es el regional número 1 de Morelia. Okay. Justo me tocó la inauguración del hospital cuando yo era interno. Y pues ahí también tengo mis primeros acercamientos justamente con pacientes hematológicos. El ver cómo pues podemos resolver problemas tan complejos como cáncer, y además de ver pues a hematólogos en acción, por así decirlo, me inspiró por el tema pues de que la especialidad es una especialidad muy resolutiva. O sea, tú como especialista tienes el abordaje del paciente prácticamente desde cero en muchos casos. Por ejemplo, las leucemias agudas acuden a ti con la interconsulta, con la sospecha. Tú mismo haces el protocolo diagnóstico, incluyendo pues el aspirado de la médula ósea. Tú ves la médula al microscopio, solicitas los estudios complementarios, haces el diagnóstico y pues llevas todo el tratamiento. Entonces, en esa parte, al ser una especialidad muy completa, pues fue de los puntos que me llamó mucho la atención. Pues también por el tema de que hacemos procedimientos como los aspirados que ya comentábamos, colocamos catéteres, estamos pues también en contacto con pacientes críticos. Esa parte también para mí era muy interesante. También en algún momento, por ejemplo, me planteaba la idea de ser intensivista por el tema también de ver pacientes críticos, pero bueno, al final decidí decantarme con hematología. Ok. Oye, Doc, y ahora ya que estamos tocando de hematología, ¿qué es la hematología o qué hace un médico hematólogo? Nosotros nos especializamos en temas o patologías propiamente de la sangre, incluyendo también patologías de los ganglios linfáticos, y podemos dividir a la hematología en 2 grandes vertientes, que es la hematología benigna y la hematología oncológica. En el campo de la hematología benigna pues vemos trastornos tan simples como las anemias, bueno, a veces no tan simples, problemas de coagulación, problemas de plaquetas, y ya en el tema oncológico pues vemos todo lo que son cánceres hematológicos, que a grandes rasgos incluyen las leucemias agudas y crónicas,
enfermedades de los ganglios linfáticos como los linfomas y patologías también oncológicas como el mieloma o las macroglobulemias, que son los padecimientos oncológicos o oncohematológicos más frecuentes. Fíjate que yo en algún momento pensé que el cáncer era solamente un médico, pero ya trabajando aquí, pues veo que el cáncer tiene varios médicos, ¿no? Sí, de hecho es multidisciplinario. Yo en ocasiones hago team con radiooncólogos porque algunos de mis padecimientos tienen que recibir radioterapia. En algunas ocasiones también, sobre todo en el tema de algunos abordajes diagnósticos, por ejemplo, el oncocirujano también nos apoya, o la colocación de accesos ya permanentes como los catéteres puertos. En el tema de los linfomas, pues nos apoyamos a veces también de los radiooncólogos y de los oncocirujanos. Y en ocasiones a veces por el tema de que es cáncer, el primer contacto con el paciente puede ser un oncólogo médico, pero ya el oncólogo médico pues decide que ese tipo de patologías pues no las trata él y las refiere con nosotros. Ok. Oye, Doc, ¿y la formación para un hematólogo tiene que siempre venir de ser médico internista y luego hematólogo, o hay otra ruta para ser hematólogo? Como tal, como subespecialidad, solamente nos tiene un tronco común que es un año de medicina interna. Okay. Y ya después pasamos a hematología. Algunos sí terminan medicina interna. Yo solamente hice el año del tronco común como tal. Okay. Y posteriormente ya pasamos a la subespecialidad, que es hematología. Okay. En hematología aparte, después pues puedes subespecializarte o subespecializarte. Puedes hacer alguna alta especialidad en temas de mieloma, de linfoma, de coagulación, en temas también de banco de sangre, por ejemplo. Yo como tal tengo algunos fellows, pero también la práctica a veces nos hace expertos en algún tema o en alguna materia. Por ejemplo, yo tuve también experiencia en el área de trasplante, estuvimos ahí trabajando en la raza. Okay. Yo fui responsable del banco de células troncales por unos 3 años más o menos, y estábamos pues muy involucrados en el área de trasplante. Pero bueno, el hematólogo puede, digamos, estar en diferentes campos de acción o, digamos, enfocarse a alguna patología en general. Actualmente, pues en mi práctica, puedo decir que veo pues de todo. Claro. Puedo tener experiencia en el área de mielomas, que es uno de mis fuertes, de linfomas, toda la parte oncológica, pero pues también en la parte benigna, que es un motivo de consulta bastante común en nuestro día a día. Ok. Y si vuelves a lo de medicina interna, ¿qué fue más pesado, medicina interna o ya entrando a la EMA? Pues es una exigencia distinta, tal vez en el tema de medicina interna, sobre todo cuando haces un R1 en un hospital de zona, pues es bastante trabajo, bastantes pacientes. Ya en el tema de estar ya en una alta especialidad como hematología, en un hospital de alta especialidad o en un centro médico que es un hospital de referencia, pues tal vez en cuanto a volumen no es tanto el volumen de pacientes que ves, pero pues son pacientes, digamos, más complejos, más complicados, a los cuales pues también se hacen intervenciones distintas a las que haces en medicina interna, por ejemplo, el tratamiento quimioterapéutico, vigilancia de las complicaciones, vigilancia también, por ejemplo, antes, durante y después de un trasplante de médula ósea. Entonces es una complejidad y un nivel de exigencia pues distintos en ese sentido. Ok. ¿Y el hematólogo tiene como tal urgencias como el médico internista, o ahí se quita todo el tema de sí, tenemos urgencias tanto en el tema de abordajes diagnósticos. Por ejemplo, una leucemia aguda puede llegar con una urgencia hematológica como un sangrado importante, una infección también que pueda comprometer la vida, o también pacientes que ya tienen algún diagnóstico hematológico pueden tener urgencias oncológicas relacionadas precisamente a la quimioterapia, como la neutropenia febril, que el paciente pues durante el tratamiento presenta alguna complicación y pues llega a la sala de urgencias. Ok. Oye, y ahora hablando de la benigna, que tú le llamas, o que así se llama, ahí entra la anemia, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, yo escucho muchas mamás que dicen, por no comer bien, mi hija tiene anemia, por no, porque no se baña bien, muchas cosas de por qué no hace algo bien, cae en anemia. ¿Eso es como un mito o sí es realmente...? Hay algo de cierto, pero muchas veces el tema carencial, que es a lo que todo el mundo le atribuimos como agente causal a la anemia, pues no es el único factor o por sí solo no explica la presencia de esta patología. Sobre todo en las niñas, pues es muy frecuente que al iniciar su menstruación pues tengan este problema, no tanto por un tema de falta de alimentación o por un tema de deficiencia, sino también por el tema del sangrado menstrual, que es súper común. De hecho, es de mis motivos de consulta más frecuentes. Hay estadísticas a nivel mundial que
Dicen que 6 o 7 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida pueden experimentar deficiencia de hierro, o bien ya la manifestación clínica de esta deficiencia de hierro será una anemia por deficiencia de hierro. Es un problema súper común. Muchas veces pues está normalizado y bueno, pues no se diagnostica o pasa desapercibido, por así decirlo, porque bueno, para la paciente es normal sentirse cansada, es normal menstruar 10 días, es normal pues todas las manifestaciones secundarias de la deficiencia de hierro, como caída de pelo, piel seca, uñas frágiles. Todo eso pues ya es parte de su normalidad, y muy frecuentemente pues también es parte de la normalidad de su núcleo familiar, porque muchas veces también el tema menstrual es similar o parecido en otras integrantes de la familia, como las hermanas o la mamá o la abuela. Entonces, bueno, cuando una paciente llega a mi consulta y le interrogo sobre su ciclo menstrual y me dice que es normal, pues no para ir a interrogatorio, tenemos que ahondar más, porque precisamente a lo mejor para esta paciente es algo normal y no del todo pues es algo que tengamos que pasar por alto. Ahora, yo sé que pues sí, todos normalizan pues sus síntomas seguramente, pero ¿qué sería lo más normal de una menstruación? Ahorita que lo mencionas, ¿cuánto tiempo es correcto y cuánto tiempo ya no es correcto? Hay una mnemotecnia y creo que me quedó muy presente del año pasado. El año pasado tuve la oportunidad de asistir al Congreso Mundial de Hemofilia en Madrid, y justamente había un simposio muy interesante acerca de menstruación y anemia. Y tanto la Organización Mundial de la Salud como la Federación Mundial de Ginecología, cosa que a lo mejor para mí como hematólogo pues no es, digamos, una literatura que yo consulte muy frecuentemente, pero bueno, se presentó un artículo y se me hizo bastante interesante y lo rescaté, tan es así que es parte ahorita de mi práctica clínica, que es la regla de los 3. Okay. Entonces es una mnemotecnia, le llamamos, porque es una forma rápida o fácil de memorizar algún tema o algún dato médico que podemos aplicar. Y esa mnemotecnia de las 3 es cuándo sospechar que una paciente por el tema menstrual puede tener riesgo de padecer deficiencia de hierro o anemia. Y esa regla de los 3 nos dice que es un periodo menstrual mayor a 3 días, que la paciente o la persona tenga necesidad de cambiar una toalla femenina en un periodo menor a 3 horas, o que presente la presencia de coágulos grandes, o sea, mayores a 3 centímetros. Okay. Entonces, cualquiera de esas 3 reglas nos habla de que pues, por ahí puede haber un problema de deficiencia por pérdidas, no necesariamente asociado, por ejemplo, a un problema hormonal. Tal vez una mujer, pues por su tema hormonal, tenga un ciclo de 6-7 días, sin que tenga, por ejemplo, algún tema de miomatosis o de ovario poliquístico, que siempre pues, se busca descartar, pero sí hay un riesgo de anemia por deficiencia de hierro. Okay. Contrario a lo que podemos pensar, el hierro que nosotros necesitamos no viene de lo que ingerimos. Ese es un porcentaje muy pequeño. Más o menos el 98% del hierro que requiere nuestro organismo es hierro reciclado. Es algo parecido como las latas de aluminio. Okay. Una lata de aluminio que llega a nuestra mano generalmente viene de otra lata de aluminio que fue reciclada. Muy rara vez viene, por ejemplo, de una mina de aluminio. Este ejemplo me gusta hacerlo mucho con mis pacientes porque resulta bastante gráfico. En el caso del sangrado menstrual, pues es como si en lugar de yo poner una lata de aluminio en el botecito para reciclarla, se fuera a la basura, ¿no? Directamente. Cada glóbulo rojo que se pierde en la menstruación, pues es un glóbulo rojo que no se recicló. Un glóbulo rojo tiene un ciclo de vida de 3 meses, tras el cual pues llega un órgano que se llama vaso, que es como un deshuesadero de las células sanguíneas. Ahí en el vaso el glóbulo rojo sufre un proceso de reciclaje o de degradación, y prácticamente todos los elementos importantes del glóbulo rojo vuelven a utilizarse para producir otro glóbulo rojo. El más importante de ellos pues es el hierro, y ese hierro es transportado o almacenado y nos ayuda para producir un nuevo glóbulo rojo. Es por eso que es muy raro que los hombres jóvenes tengamos anemia, porque pues prácticamente el hierro que estamos requiriendo es hierro reciclado de los glóbulos rojos que ya cumplieron su ciclo de vida. En el caso de los hombres, la causa más común de anemia por deficiencia de hierro pues es tener algún problema o alguna pérdida gastrointestinal, como alguna úlcera gástrica, algún tema de hemorroides, o ya en casos pues más extremos o menos frecuentes, pues algún tipo de patología oncológica como un cáncer de colon. Okay. Entonces siempre tener esos datos como muy presentes nos ayuda precisamente a llegar al diagnóstico correcto. Ok, entonces 3 días de sangrado, 3
una toalla cada 3 horas. Más de 3 toallas por día. Más de 3 toallas. O coágulos más grandes a 3 centímetros. Okay. Cualquiera de esos datos nos puede, uno, o sospechar en un problema de anemia por deficiencia de hierro, o también obligadamente descartar algún problema de coagulación. Ok. Ahora, Doc, la anemia es, porque luego yo también he escuchado mamás que dicen, ya me dijeron que tiene anemia, hay que curarla antes de que llegue a leucemia. ¿Tiene algo que ver eso? No es la evolución natural de una anemia, y menos de una anemia por deficiencia de hierro. Eso sí es, digamos, un mito completamente. No todas las anemias evolucionan a leucemia. O no es correcto más bien decir tampoco que una anemia va a evolucionar a leucemia. Las leucemias frecuentemente como manifestación clínica tienen anemia. ¿Por qué? Una leucemia aguda pues es un trastorno de los leucocitos o glóbulos blancos en los cuales por alguna mutación comienzan a reproducirse de forma descontrolada. Hablando del sitio donde se producen los glóbulos blancos, que es la médula ósea o la fábrica de la sangre, como decimos también coloquialmente, pues el yo estar invirtiendo prácticamente toda mi energía o la energía de la médula ósea en producir esos glóbulos blancos anormales que tienen esa mutación y que generan la leucemia, pues desplaza a las células normales como los glóbulos rojos o las plaquetas. Es por eso que en ocasiones el paciente con una leucemia, ya sea aguda o crónica, pues puede debutar como una manifestación secundaria con anemia o con trombocitopenia, que es un conteo bajo de plaquetas, y leucocitos o demasiado elevados o demasiado bajos. Ese sería como el cuadro con el cual podríamos sospechar, por ejemplo, de una leucemia. Ok. ¿Y cómo sabemos cuando ya tiene anemia? ¿Qué es, dónde se ve o dónde la persona puede decir, puedo tener anemia? Síntomas comunes de las anemias, sea cual sea el tipo, pues es cansancio, palidez, piel fría, notar cambios, por ejemplo, en el rendimiento físico. Cuando yo, por ejemplo, podía tal vez hacer media hora de caminadora, ya me canso a los 10 minutos o me canso de subir escaleras. Las manifestaciones secundarias que ya comentábamos, caída de cabello, piel muy reseca, uñas frágiles. Datos muy característicos y curiosos de la deficiencia de hierro también nos pueden orientar precisamente a una anemia de este tipo de origen o esta causa, y es la pica. La pica es un dato clínico que es bastante peculiar y bastante curioso, en el cual el paciente tiene apetito por cosas raras. Lo más frecuente es que sea hielo. También luego hay pacientes que llegan con apetito por tierra, ladrillos, piedras, algunas cosas más raras como jabón, papel, cartón. La pica es un estímulo hasta cierto punto fisiológico y tiene también una explicación antropológica curiosa. La pica es un reflejo, algo primitivo que se quedó en nuestro cerebro guardado. Y esto viene de cuando éramos cazadores, cuando éramos nómadas, pues nuestra fuente principal de hierro era la caza, ¿no? Cazábamos animales y en algún momento pues podría la caza estar escasa o las hordas de animales pues migrar y nosotros no tener acceso a hierro a través de la carne. Entonces instintivamente buscábamos otra fuente de hierro que generalmente pues era la tierra, ¿no? Ahí podríamos encontrar el mineral y pues la pacofagia era digamos el estímulo para compensar la falta de hierro en la carne. Por ahí se quedó algún gen o alguna memoria genética en nuestro cerebro y bueno, ya se desvirtuó porque pues ya han pasado varios miles de años después de que éramos primitivos o nómadas, y ahora pues está un poquito a lo mejor desvirtuado ese estímulo, pero sí es un reflejo de deficiencia de hierro. Justo hace poco llegó una paciente que me comentó que el olor del trapeador sucio después de hacer el aseo le causaba como que querer morderlo, ¿no? Y bueno, es por ahí algo que el cerebro busca, ¿no? Como algo, un escape, ¿no? Para buscar lo que nos hace falta, la deficiencia. Y pues voy a mandarte algunos colaboradores porque siempre están mordiendo el lápiz, no es o se comen las hojas. No te creas. Puede ser, puede que tengan deficiencia de hierro. Oye, ¿y tú recuerdas algún caso de alguna chava que te diga, no sé, yo sangro un mes o una locura así? O sea, ¿sí te han tocado casos que ya que ya entra en como no manches, pues qué onda? Sí, generalmente cuando eso pasa, pues ya hay un problema ya sea de coagulación o ginecológico, pero justamente pues este tema de normalizarlo, de decir, bueno, para mí es algo habitual que incluso me tengan que poner un pañal, pues te da pues la pauta de
saber pues que a lo mejor es un problema demasiado crónico o que la paciente ya estuvo tan habituado, tan acostumbrado, que en su entorno esto fue común, pero sí han llegado casos así. Sí. A veces ya cuando la anemia llega a un punto de que ya no, el cuerpo ya no lo puede compensar es cuando ya pues acuden a consulta. En pacientes jóvenes pues puede haber anemias muy graves, un valor normal de hemoglobina, que es el parámetro en la sangre que nos ayuda a determinar si hay o no anemia, es de 12.5 hacia arriba en las mujeres en edad reproductiva. Hay pacientes que me han llegado con 5 o 6 de hemoglobina totalmente asintomáticas, porque precisamente al ser pacientes jóvenes, sin algún tema cardiovascular, sin algún tema pulmonar, pues el organismo se habitúa o echa a andar algunos mecanismos compensadores fisiológicos precisamente para solventar esta falta de hemoglobina. La función principal de la hemoglobina es el transporte de oxígeno. Entonces, en ocasiones el cuerpo ante una baja de hemoglobina puede compensar esta falta de oxígeno aumentando el bombeo de sangre del corazón hacia los órganos, que es el gasto cardíaco. Precisamente también la palidez de la piel o el tener, por ejemplo, manos muy frías es un mecanismo compensatorio en el cual el cuerpo se vasoconstriñe o digamos los vasos sanguíneos de órganos no tan vitales como el corazón o el cerebro, como la piel, pues hace que se redistribuya el flujo a lo que de verdad se requiere y precisamente pues por eso el cuerpo hasta cierto punto compensa y no da mayor síntoma más que pues esas pequeñas manifestaciones de, bueno, pues estás pálida, pero pues tú siempre has estado pálida. O estás fría de tus manos, pues tú siempre has tenido así las manos, ¿no? Precisamente en ese sentido, como son síntomas que se van presentando de a poco o muy gradualmente, pues pueden llegar a pasar desapercibidos. Sí, fíjate que yo recuerdo algunos pacientes que sí se veían pálidos y todo, y llegaban con 4 y caminando, así normales. Yo decía, canijo, pues hemos tenido pacientes hospitalizados con 6 y todos también preocupados, ¿no? Con ese término de hemoglobina, ¿no? Entonces, sí, el cuerpo se acostumbra también a tener hasta 4. ¿O qué es lo más bajo que tú has visto que la paciente esté ahí enfrente de ti en consulta? Hay anemias que son por destrucción de glóbulos rojos, por padecimientos autoinmunes como las anemias hemolíticas. Y sí me han tocado ver hemoglobinas de 2, de 3. No manches. Las anemias hemolíticas se producen porque nuestro organismo, por algún motivo, en lugar de formar un anticuerpo que nos defiende contra algo externo malo como un virus, una bacteria, hay un error en ese sistema inmunológico y se produce un anticuerpo que destruye los glóbulos rojos y pueden pasar de hemoglobinas de 12, 14, que son normales, a 3. Y ese tipo de anemias, como tienen una presentación muy aguda, o sea, en pocos días tienen un bajón súbito de hemoglobina, pues ahí sí hay bastantes síntomas. Como una anemia, por ejemplo, por algún tipo de sangrado, por algún accidente, algún traumatismo. Son anemias con un curso, una presentación muy agudo y son anemias muy sintomáticas, a diferencia de las crónicas, por ejemplo. Si yo tengo una úlcera gástrica, es como tener, por ejemplo, una gotera en mi casa, ¿no? Y esa gotera, pues a lo mejor ni me doy cuenta que está ahí presente porque aviento una gotita cada 2-3 horas, ¿no? Pero en algún momento si yo le pongo a esa gotita abajo una cubeta, pues se va a llenar, a lo mejor no hoy, mañana, pero una semana o 2. Y bueno, esa anemia al presentarse de forma lenta, de forma crónica, pues a veces no da señales como una anemia aguda. Ok. Y por ejemplo, entonces, si alguien tiene anemia de 4, o de 5 o de 6, le ponen sangre y una bolsita de sangre, ¿cuánto debe de subir ese concepto? Más o menos el rendimiento de un concentrado eritrocitario es de 1 a 1.5 gramos. Depende también mucho de la causa de la anemia y del peso, talla del paciente y la distribución pues, que tenga en el organismo. Hay anemias, por ejemplo, en las cuales decidimos no transfundir a menos que sea muy, muy necesario, como las anemias hemolíticas. En el tema de las anemias hemolíticas, como es un problema inmunológico, al yo infundir un paquete de sangre, pues puedo aún más encender ese problema inmunológico, porque si yo estoy produciendo anticuerpos contra mi propia sangre y la estoy destruyendo y aparte infundo una sangre externa que aunque sea compatible pues es una sangre de otra persona, eso también puede acrecentar un poco la respuesta inmunológica. Entonces a veces en las anemias hemolíticas decidimos esperar un poco si el paciente está compensado. Bueno, si ya tiene una hemoglobina extremadamente baja y eso sí nos pone en riesgo la vida, pues lo transfundimos y a la par iniciamos un tratamiento precisamente para la causa inmunológica. Ok. Y por ejemplo, si tú le pones sangre, porque nosotros nos toca de repente conseguir sangre y pues siempre tiene que ser O positivo con O positivo y así pues misma sangre, ¿no? ¿Qué pasa si un día le pones sangre a un paciente de otro tipo? Hay preferencias transfusionales, de hecho no siempre tiene que ser isogrupos, hay grupos sanguíneos que pueden recibir una sangre que no necesariamente es de su isogrupo, pero se busca
precisamente que sea el mismo grupo sanguíneo y previamente hacer también una prueba de compatibilidad. Los tildes o los nombres que le ponemos a los grupos sanguíneos, coloquialmente conocemos solamente dos o los manejamos más frecuentemente, que es el grupo ABO, o sea, tener sangre A, sangre B o sangre O o sangre AB. Y el otro grupo sanguíneo importante que manejamos en la práctica clínica habitual es el RH, o sea, ser RH positivo o RH negativo. Los grupos sanguíneos no son otra cosa que proteínas en la membrana del glóbulo rojo que nos ayudan a clasificarlo y diferenciarlo pues, en los distintos grupos sanguíneos y tienen una relevancia clínica por el tema de compatibilidad. Lo que yo tengo en mi glóbulo rojo, si otro glóbulo rojo lo tiene, es menos probable que mi sangre lo detecte como algo extraño. Okay. Les llamamos a estas proteínas antígenos. Vamos a poner un ejemplo. Si mi sangre es A, pues yo en mi superficie tengo un antígeno que se llama antígeno en la superficie del glóbulo rojo. Si a mí me infunden otro glóbulo rojo que es un glóbulo rojo A y que también tiene un antígeno A, pues hacen match, ¿no? En teoría no tendría que haber ningún problema. A diferencia de si yo tengo un antígeno B y me infunden una sangre A, como mi cuerpo no tiene ese antígeno B, pues digamos que lo que no conozco o lo que es distinto a lo mío, yo tengo algo para protegerme que precisamente es un anticuerpo. Entonces, si yo soy un individuo A y recibo una sangre B, yo tengo anticuerpos contra esa sangre B y la voy a destruir. O puede pasar al revés, ¿no? La sangre pues no va, digamos, netamente solamente el glóbulo rojo. El glóbulo rojo va inmerso en un líquido que es el plasma, que es la parte líquida de la sangre, y en ese plasma, si el individuo es B, también va a tener anticuerpos contra sangre A. Entonces yo, sangre A, recibo sangre B, en el plasma del paquete transfundido, pues también van anticuerpos y pueden destruir mi sangre, ¿sale? Okay. Entonces aquí lo que puede pasar precisamente es una reacción hemolítica transfusional. Cuando yo recibo un grupo de sangre distinto al mío, pues precisamente puede pasar eso, una reacción hemolítica, ya sea que el plasma del donador destruya los glóbulos rojos del receptor o el plasma del receptor destruya los glóbulos rojos del donador, que esto sería lo menos grave. Pero en esa destrucción pues puede haber, digamos, una catástrofe que puede inclusive condicionar la muerte del paciente. Por eso es importante la compatibilidad. ¿Por qué no solamente tipificamos y transfundimos? Porque no solamente saber que la sangre es del mismo grupo que yo tengo o que el paciente tiene. De estos dos grupos sanguíneos que hablamos, pues hay relevancia porque pues, son los más importantes y los más abundantes en la membrana del glóbulo rojo. Pero existen más de 45 grupos sanguíneos adicionales que pueden ser importantes o no. Generalmente no son tan importantes, pero precisamente para no tener que tipificar 45 grupos sanguíneos, hacemos una prueba cruzada. La prueba cruzada es de la sangre del donador y de la sangre del paquete, lo separo. Entonces tengo el glóbulo rojo o los glóbulos rojos del receptor con su plasma y los glóbulos rojos del donador y su plasma. Y hacemos precisamente reaccionar suero del receptor con el glóbulo rojo del donador. Esa es la prueba menor. Y al revés, suero del donador con el glóbulo rojo del receptor. Esa es la prueba mayor, porque eso es lo que me puede dar más problemas. Okay. Sí, el destruir con el plasma o con los anticuerpos del donador a los glóbulos rojos del receptor me puede dar mucho más problema que si fuera en viceversa, ¿no? Se hace la prueba cruzada, se ve que no haya esta reacción, que es una reacción que se llama aglutinación. Okay. Se puede ver inclusive en el tubito si hay una incompatibilidad, aglutina, porque hubo esa reacción que comentábamos del anticuerpo que destruye el glóbulo rojo y ahí se descarta que ese paquete sea compatible. Precisamente para eso se hace siempre la prueba cruzada. En ocasiones muy, muy excepcionales, por ejemplo, un trauma mayor en el cual requerimos reanimar al paciente, pues ahí sí autorizamos la sangre de tipo a tipo, le llamamos, pero digamos serían las circunstancias menos habituales, precisamente porque a pesar de que sea el mismo grupo sanguíneo, pues sí pueden ocurrir situaciones. Entonces, si le ponen la sangre que no es la misma, ¿sí puede ocasionar hasta la muerte de un paciente? Con pocos mililitros del paquete infundido, porque generalmente cuando hay una incompatibilidad mayor, los síntomas comienzan pues, a los pocos minutos de que se comenzó la infusión. Entonces a veces ahí pues podemos llegar a hacer algo, el paciente tiene síntomas, se interrumpe
inmediatamente la transfusión y bueno, es ahí cuando se puede llegar a descubrir cuál fue el error o cuál fue el problema. Por eso siempre que vas por sangre también te piden a fuerza el tubito, ¿no? Para hacer esa prueba cruzada. Le llamamos barreras de seguridad. Sí, claro. La primera de ellas pues es desde que le tomamos la muestra al paciente, que la muestra vaya bien rotulada, el hacer la prueba cruzada y posteriormente tenemos la doble o triple verificación, que consiste en cuando vamos a infundir el paquete por el personal de enfermería, a veces acompañado de otro profesional, se verifica el tipo de sangre del paciente, el tipo de sangre del donador y el nombre del paciente, el componente que se va a infundir para que pues todo sea correcto, como cuando hacemos un check-up en la cirugía de todos los correctos, sí. Paquete correcto, grupo sanguíneo correcto, paciente correcto, y eso pues también nos garantiza o nos disminuye el riesgo de reacciones transfusionales. Ok. Oye, Doc, y de la hematología o del todo de sangre, ¿qué es lo más chido de la sangre? ¿Qué es lo atractivo de la sangre o qué es tan poderoso de la sangre que pues les llama la atención a ustedes, ¿no? Pues creo que el poder nosotros, por ejemplo, directamente ver lo que está sucediendo prácticamente en tiempo real, eso para mí, digamos, fue como que lo que hizo mucho clic conmigo. El saber, por ejemplo, o tener una sospecha de que un paciente tiene una leucemia aguda, yo hacer un flotis de sangre periférica, ver lo que está pasando en su sangre periférica y confirmar el diagnóstico después en una médula ósea. O sea, creo que es, digamos, algo de lo que no muchas especialidades pueden gozar como privilegio, ¿no? En cuanto al diagnóstico. A veces, por ejemplo, en algún abordaje de alguna otra enfermedad inmunológica o de alguna otra patología, no sé, de otro tipo de cánceres no hematológicos, pues muchas veces hay que esperar la prueba, hay que esperar la tomografía, hay que esperar la biopsia, hay que esperar el resultado. Y acá es mucho de entrarle pues a todo, ¿no? A toda la parte del diagnóstico, y creo que eso, en ese sentido, para mí es lo que me gusta mucho también de mi especialidad. Ok. Y Doc, ahora la anemia, ¿es una enfermedad que se cura o es un... Sí, ¿o qué es la anemia? Per se puede ser una enfermedad, como la anemia por deficiencia de hierro, okay. O puede ser una manifestación de otra enfermedad, como la anemia, por ejemplo, en una leucemia aguda, la anemia que se presenta en el paciente renal, la anemia que se presenta en algún otro trastorno como la artritis o el lupus. O sea, puede ser una enfermedad por sí sola o puede ser un síntoma o un signo de otra enfermedad. Luego yo he escuchado médicos generales o bueno, no médicos generales, pacientes que van con médicos generales y me dicen, y vienen aquí por hierro, me dicen, ¿me lo pueden inyectar? Y desde que te conozco tú me dijiste que debe ser por intravenosa, pero yo he escuchado pacientes que me dicen, no, a mí me dolió bien canijo, pero pues me la pusieron ahí en el consultorio, que es lo correcto, porque sí está extraño pues que cuando yo te escuché, no, hay que preparar un área y transfundir y por intravenosa, no transfundir por intravenosa, pero sí es medio, no común, pero sí lo he escuchado varias veces. Hay distintas formas de administrar hierro, y bueno, las que en mi práctica clínica yo uso en el día a día es el hierro oral, que digamos es nuestro caballito de batalla, y en algunos casos específicos y seleccionados el hierro intravenoso. Okay. ¿Por qué el hierro intramuscular no es nuestra forma más favorita de aplicar hierro? El hierro intramuscular, bueno, además de que es bastante molesto para el paciente, es doloroso, genera, a pesar de colocarlo en la técnica que se describía antaño, que es la técnica en Z, a veces, muchas veces, el efecto secundario pues es que se mancha la piel y esa mancha no se quita. Y fuera del tema estético, ya hay estudios clínicos que nos dicen que del hierro que nosotros administramos por vía intramuscular solamente se absorbe una pequeña parte. Y con esa administración de hierro intramuscular, que la técnica que se describía era aplicar una inyección intramuscular cada 3 días hasta completar la dosis total, pues logramos el requerimiento de la mayoría de los pacientes en unas 10 a 15 inyecciones intramusculares. Es demasiado. Sí. Las nuevas formas de hierro que utilizamos actualmente, y que es precisamente el hierro intravenoso, nos permiten esas 15 inyecciones, a veces hasta en una sola aplicación, administrarlas al paciente, sin todos los síntomas, sin todas las molestias. Y además de decir que pues a lo mejor de esas 15 inyecciones que le pusimos de 100 miligramos cada una, pues el paciente a lo mejor solamente va a aprovechar el 30%, más o menos. Entonces a lo mejor pues sí le pusimos 15 inyecciones y bueno, sí mejoró, pero no lo que esperamos que mejore, y con pues el riesgo de efectos secundarios también. Okay. Ese mismo hierro, el extraen, que todavía algunos médicos utilizan de forma intramuscular, se puede administrar también vía intravenosa, pero es una forma de hierro algo pesada y también se asocia a muchos efectos secundarios.
alergias sobre todo, reacciones alérgicas que pueden ser inclusive pues graves, ¿no? Que pueden comprometer la vida del paciente. Por eso lo que se hacía cuando no teníamos otra forma de administrar hierro Dextran, pues es que el paciente se hospitalizaba y se infundía de forma muy lenta, en 6-8 horas, más o menos el gramo de hierro Dextran, pero también con el riesgo pues, de complicaciones o efectos adversos. Y hay formas muy seguras como la carboximaltosa férrica, que se puede administrar en 90 minutos, el gramo y medio completo en algunos pacientes. Okay. ¿Cuándo selecciona un paciente que va a requerir hierro intravenoso? Cuando su requerimiento es demasiado alto y no lo voy a alcanzar con hierro tomado. Por ejemplo, pacientes que tienen algún problema que no vamos a resolver en corto tiempo, como algún paciente, por ejemplo, que tenga miomatosis uterina, que de aquí a que a lo mejor lo opera el ginecólogo, pues no va a resolver su anemia, y que muchas veces también para poder operarlos requiere una mejor condición clínica. Entonces buscamos controlar el sangrado, mejorar su capacidad para recuperarse con una infusión de hierro, y bueno, lo preparamos de esa manera para la cirugía, y con una tableta de hierro al día pues no lo vamos a lograr. Pacientes que tengan, por ejemplo, algún tema de algún cáncer activo, entonces son pacientes que el suplemento de hierro no va a ser suficiente, o muchas veces también la propia preferencia del paciente, porque si el paciente me dice, bueno, mi anemia me está limitando tanto mi calidad de vida que yo no quiero esperarme 3-4 meses, que es lo que más o menos tarda en resolverse una anemia con tabletas orales de hierro, pues infundimos y el paciente en 2-3 semanas ya está recuperando su hemoglobina y se puede incorporar a sus actividades, y bueno, eso también repercute muy positivamente en su calidad de vida. Entonces también muchas veces el tema calidad de vida y la preferencia del paciente pues es importante para la elección del tratamiento. Si es un paciente a lo mejor que tiene una anemia muy leve, que está con pocos síntomas y dice, bueno, yo no tengo tema con esperar a que se resuelva mi problema porque la verdad no me limita las actividades que hago, pues bueno, el hierro oral es la opción. Ok, y pues tampoco es como que, me siento cansado, dame hierro, ¿no? ¿Verdad? Se tiene que estudiar pues el paciente. Sí, claro, tampoco porque no todas las anemias son por deficiencia de hierro. Ya, ok. Y no, pues está muy bien, Doc. Y por ejemplo, ¿tú te acuerdas de un caso así muy complejo que te haya tocado en tu residencia, en el hospital de gobierno, donde actúa el hematólogo y pues gracias a eso pues se resuelve el paciente? O sea, ¿cuáles son los casos complejos o agresivos que te ha tocado ver? Pues creo que en cuanto a evolución, tiempo y pues incluso la energía que ponemos en los pacientes, pues las leucemias agudas siempre son los casos más complejos y más ¿Leucemias agudas? Sobre todo por el tema pues del que el tratamiento de una leucemia aguda a lo mejor pues la fase intensiva puede ser 3 a 5 meses muy muy intensos en cuanto a tratamiento, en cuanto a procedimientos, en cuanto a vigilar al paciente. Generalmente las leucemias agudas, cuando las diagnosticamos, tienen una estancia en el hospital por medio de 30 a 40 días del diagnóstico a que podemos darlos de alta la primera vez. Porque se inicia un tratamiento que se llama inducción a la remisión, que es una quimioterapia bastante potente, que a la par pues también puede llevar procedimientos como quimioterapia intratecal, que es quimioterapia que administramos directamente mediante una punción lumbar, más vigilancia de complicaciones, transfusiones, uso de antibióticos. En este periodo de tiempo en el que el paciente recibe el hit pues, de una quimioterapia potente, pues también experimenta efectos secundarios en la médula ósea. Prácticamente la médula ósea se queda en cero. Una analogía que a veces le hago a mis pacientes cuando vamos a iniciar un tratamiento de inducción a la remisión es que, bueno, tenemos un jardín en el que creció hierba mala, entonces tenemos que dar un herbicida muy, muy potente que va a llevarse todo, inclusive las plantitas buenas o las flores o las plantas que sí queremos conservar, se lleva todo momentáneamente y lo que se espera es que después de un periodo de recuperación lo que quieres que pues, sean solamente plantas buenas. Entonces ese periodo de la aplasia que se induce después de una quimioterapia intensiva pues es donde nosotros estamos, digamos, parados de pestañas, por así decirlo, porque el paciente queda con 0 plaquetas, con una hemoglobina muy baja, con defensas muy bajas y tenemos que cuidar sangrados, infecciones, usamos antibióticos frecuentemente, a veces nos apoyamos también de otras especialidades como infectología, como la terapia intensiva. Entonces aquí digamos que es la prueba de fuego, ¿no? Es cuando el paciente recibe el tratamiento más intensivo y bueno, la idea también es a una enfermedad agresiva, pues darle un tratamiento agresivo y posteriormente pues se va desintensificando el manejo, se van haciendo ya infusiones periódicas con menos días de estancia, terminando ya después con solamente visitas al centro de infusión o a la unidad de quimioterapia periódicas al mes y después un tratamiento oral de mantenimiento. Y hasta que nosotros cumplimos protocolos que son aproximadamente de 5 años,
es que podemos declarar que esta leucemia está curada. Y en ese inter, pues también puede haber algunas otras situaciones como radioterapia o como el trasplante de médula ósea, justamente. Ok. Y Doc, ahora viendo la hematología en casos oncológicos, ¿tú ves también cáncer de pulmón, de cerebro, cáncer de sangre, o sea, qué tipo de cánceres ves? Los cánceres primarios de la sangre, que son las leucemias de las cuales ya comentamos. Okay. Cánceres de los ganglios linfáticos, que son los linfomas. ¿Los linfomas qué son? ¿Es algo de acá? Ajá, son cánceres que se originan en los ganglios o en el sistema linfático. Okay. Los ganglios linfáticos son algo así como el cuartel general, donde se agrupan los leucocitos, principalmente los linfocitos, que son nuestras células de defensas. Es ahí donde ocurren algunas reacciones antígeno-anticuerpo. Es como precisamente el cuartel general, ¿no? Donde se organizan, donde deciden qué atacar y donde, bueno, también se lleva a cabo la formación de algunos anticuerpos. Y en ocasiones, pues bueno, hay una mutación en un linfocito, se hace un linfocito malo, se corrompe, ¿no? Como puede pasar también en nuestros cuarteles de la policía o del ejército, y comienzan a crecer. Entonces, generalmente el linfoma lo diagnosticamos por un crecimiento gangliar, se hace una biopsia y ahí se encuentra. Y las otras patologías oncológicas que tratamos son patologías de las células plasmáticas. Las células plasmáticas habitualmente están en la médula ósea y son las máquinas de anticuerpos, las que producen las defensas, las proteínas que funcionan como defensas. Igual cuando sufren alguna mutación, comienzan a proliferar y generan una cantidad excesiva de anticuerpos, y eso es lo que causa las manifestaciones clínicas del mieloma. Okay. Al principio, Doc, dijiste que la hematología sí es muy resolutiva. Acá es resolutiva en todos los cánceres, o sea, ¿sí se resuelve el cáncer, sí se quita? Sí, a pesar de lo que puedan empezar a veces las personas, o sea, el tener un diagnóstico de cáncer es una sentencia, no. De hecho, afortunadamente, tanto en el ámbito de la oncología como en el ámbito de la hematología hemos tenido pues grandes avances en el tratamiento. De hecho, también fue de las cuestiones que me atrajo bastante de la especialidad. Hay mucha innovación. De hecho, en el pasado, y bueno, todavía aún lo hacemos en algunos casos porque no tenemos otras opciones, pero tratamos pues los cánceres con quimioterapia intensiva. Y a veces es un poco tratar fuego con fuego, ¿no? A veces tratar fuego con fuego pues es a lo mejor algo que ya estaba dañarlo más, pero bueno, con la dosis correcta generalmente no es así. Okay. Pero lo que voy es que ahora podemos tener terapias dirigidas que principalmente tienen que ver con blancos moleculares, y es un tanto como ayudarle al sistema inmunológico a hacer lo que no pudo hacer bien, porque en general nuestro sistema inmunológico está capacitado para detectar una mutación o una célula que se está convirtiendo en cancerígena y eliminarla. En algún momento existen pues varios eventos o varios hits que hacen que esa célula que en algún momento mutó pueda evadir al sistema inmunológico, o sea, otra mutación a lo mejor que evita que el linfocito que la tiene que eliminar la reconozca, otra mutación que hace que crezca muy rápido, otra mutación que hace que sea resistente a algún tratamiento oncológico. Entonces es como una línea de dominos, ¿no? Entonces en el tratamiento de inmunoterapia lo que se hace pues es ayudarle al sistema inmunológico precisamente a que de manera selectiva ataque a esta célula cancerígena, lo cual no pudo hacer pues de forma natural. Y esos tratamientos o terapias dirigidas pues precisamente nos evitan el ser agresivos con el tratamiento y como decíamos, tratar fuego con fuego, ¿no? Okay. Ya la inmunoterapia ha venido a revolucionar mucho el tratamiento de cáncer, no solamente en hematología, sino también en oncología, y eso hace pues que nosotros seamos capaces de dar una terapia que es, además de muchísimo más eficaz, pues más noble con el paciente. Ok. ¿Tú cuando entraste a la especialidad a hoy ha evolucionado mucho? Sí, bastante. ¿Sí? Justo, por ejemplo, en el tema de los mielomas, el cliché porque es imposible a veces pues no hacer prejuicios o no catalogar, o sea, el cliché que teníamos del paciente con mieloma múltiple es un paciente que hagamos lo que hagamos, pues lamentablemente en 5 o 7 años ya no va a estar con nosotros, ¿no? Y ahora el tratamiento con inmunoterapia en mieloma múltiple ha evolucionado tanto que prácticamente hay pacientes que tienen una esperanza de vida similar a que si no tuvieran mieloma. Okay. Yo tengo pacientes con mieloma múltiple de 80 a 85 años que damos tratamientos innovadores en primera línea y prácticamente la tolerancia es
muy buena, o sea, no hay interrupciones por el tratamiento, no hay efectos secundarios y la respuesta es aún mejor. Entonces podemos inclusive superar la esperanza de vida que tendría ese paciente sin mieloma múltiple. Okay. Porque obviamente cuando ya tenemos alguna patología, pues nos empezamos a cuidar también de lo demás, ¿no? Claro. Entonces, antes, pues igual el paradigma que teníamos de un paciente de 85 años, pues prácticamente lo pasábamos a cuidados paliativos, no porque no quisiéramos hacer algo más, sino porque no teníamos ninguna otra opción y porque era un paciente que no iba a tolerar quimioterapia intensiva. Entonces, pues lo que se hacía pues es buscar un control parcial de la enfermedad con terapias orales que no eran del todo específicas. Y ahora pues sí tenemos tratamientos altamente específicos y altamente efectivos que inclusive logran en algunos pacientes remisiones profundas. De hecho, creo que el siguiente paso en mieloma múltiple va a ser hablar de curación. Ya hay cánceres hematológicos que se curan y hay algo que se llama cura funcional, o sea que a lo mejor la enfermedad puede estar ahí, pero mientras se mantenga un tratamiento, pues el paciente prácticamente no percibe que tiene la enfermedad. Eso se llama cura funcional y bueno, en mieloma múltiple se está cerca de lograr ese tipo de cuestiones. En leucemias agudas también hay moléculas que ya nos permiten precisamente evitar quimioterapias tan intensivas o mejorar respuestas antes de trasplante. Los linfomas también son enfermedades que tienen altas tasas de curación. De hecho, curiosamente, la inmunoterapia nació con el tratamiento de los linfomas antes de pasar al ámbito de la oncología, con un tratamiento que se llama rituximab, que es un anti-CD20, fue de los primeros casos de éxito en los cuales pues, con la adición de un tratamiento dirigido o un tratamiento con diana molecular, pues los pacientes comenzaron a curarse, cosa pues que no sucedía antes. Okay. Fue un boom que sucedió al principio de los 90s, okay. Y bueno, de ahí se siguió la línea y comenzaron a haber pues muchísimas más terapias con anticuerpos monoclonales que pues cada día se van investigando nuevas moléculas y cada día pues vamos a tener una medicina más personalizada. Sí, sí está medio loco pues cómo ha evolucionado la medicina y luego hay campos pues donde evoluciona a pasos agigantados, ¿no? Yo creo que pues sí, la gente piensa que cáncer es igual a sentencia de muerte y ahorita pues los 3 cánceres que me has dicho, mieloma, leucemia y ¿cuál otro me dijiste? Linfomas. Se pueden ya no curar, pero sí prolongar la vida. De hecho, muchos sí técnicamente se curan. Ok. Sí. Porque yo creo que en unos 20 años pues va a ser menos invasivo para el paciente también, ¿no? Yo creo que el futuro de la oncología y de la hematología oncológica precisamente es esta medicina personalizada. O sea, ya yo no decir que tengo un mieloma, sino clasificarlo exactamente con, no sé, el tipo de mutación que tengo, qué mutación tengo, en qué gen tengo esa mutación y precisamente buscar un tratamiento específico que ataque esa mutación, porque hoy día todavía seguimos protocolos o seguimos esquemas basados pues, en enfermedades, pero yo creo que el futuro va a ser diseñar protocolos o esquemas basados en el paciente en particular. Y bueno, también de la mano de otras innovaciones como la inteligencia artificial, pues también esto va a venir a cambiar bastante la forma que hacemos medicina. También recientemente en algún congreso justamente de hematología se hablaba de el uso de la inteligencia artificial y cómo en algunos casos muy particulares todavía no nos sustituye afortunadamente, y creo que nunca lo va a hacer, pero ya, digamos, puede tener una sensibilidad mayor a lo que puede tener, por ejemplo, la decisión de una sola persona, porque viene de la mano o atrás viene pues la información que fue generada por otras personas o por otros médicos. Por ejemplo, en el ámbito de la radiología o de la anatomía patológica, el tener yo una base de datos con N número de tomografías o N número de biopsias, N número de marcadores me permite hacer algoritmos y también, digamos, afinar cosas que a lo mejor mi experiencia, mi expertise como médico aporta, pero bueno, eso además suma. No. Y hay algo que se llama generación de gemelos virtuales o gemelos de inteligencia artificial, en la cual si yo meto a una base de datos las características de mi paciente, bueno, ya busca, porque seguramente hubo un paciente que a lo mejor no es exactamente igual, pero va a buscar el paciente más similar y eso a lo mejor me puede ayudar a predecir que puede ir mejor con una terapia o con otra, y bueno, eso ya va afinando aún más la personalización de la medicina. Sí, pues de hecho ya también hay laboratorios, no sé si aquí en México o solamente en Estados Unidos, que pues, te sacan la sangre y te dicen a qué eres propenso a enfermarte, entonces... Sí, pues, justo la clave pues está en el material genético de nuestras células, en el genoma. Y ese tipo de estudios son estudios de secuenciación de siguiente generación que extrae el material genético de las células, hace amplificación de los genes y puede detectar mutaciones inclusive antes de que nos pues produzcan una enfermedad. Un caso
bastante sonado, ¿no? Es el de Angelina Jolie. Angelina Jolie se hizo una mastectomía profiláctica a muy temprana edad porque en su familia había cáncer de mama con una mutación que es el BRCA, que se asocia a casos de cáncer de mama en pacientes jóvenes. Y bueno, en este caso, la mastectomía profiláctica previene que se desarrolle precisamente la enfermedad. Digo, es un caso algo extremo. Creo que en un futuro pues no vamos a tener que recurrir a cirugías tal vez, sino a un tratamiento o una detección mucho más oportuna y una medicina ultra personalizada. Ella se hizo la cirugía para prevenir. Justo. No manches. Es un ejemplo pues algo burdo, pero bueno, en un futuro a lo mejor ya con este mapeo genético que podemos llegar a tener en algún momento, en alguna revisión que puede ser periódica, pues ya sabemos que estamos con el riesgo de tener algún tipo de cáncer en particular o alguna otra enfermedad en particular, no necesariamente oncológica, y bueno, diagnosticarla con mucha más oportunidad y dar también un tratamiento que además de ser más oportuno, pues seguramente ya podrá ser mucho más personalizado. Oye, Doc, ¿y en edades tú ves alguna edad patrón en estos cánceres? Porque en todas las especialidades que tenemos o con las que he trabajado, siempre el cáncer es algo bien silencioso. Entonces, ¿cuándo se detecta? ¿A qué edad se está pegando estos cánceres? Porque yo tengo amigas hasta de leucemia de jóvenes, pues. Supongo que entran entre las edades, pero... Las leucemias en general se presentan en todas las edades. Ok. Sobre todo las leucemias agudas. Tienen algunos picos de presentación. En los niños, sobre todo en edades o muy tempranas, como el año de edad o atrás, y después de los 10 años. En el tema pues, de los adolescentes y adultos jóvenes es otro pico de incidencia, o ya adultos mayores de 50 a 60 años. Las leucemias crónicas generalmente se presentan en pacientes mayores, aunque en México curiosamente tenemos una tendencia que se presentan en pacientes mucho más jóvenes, como de 40 o 50 años, pero a nivel mundial generalmente después de los 60 se presentan este tipo de leucemias crónicas, y los mielomas también son de pacientes, sobre todo adultos mayores. Los linfomas igual también tienen, según el tipo, porque hay muchísimos tipos de linfoma, pero pueden tener picos de incidencia, sobre todo entre los 20 y 40 años y después de los 60 años, son como los dos picos de presentación. Por ejemplo, los mielomas y los linfomas son muy poco frecuentes en las edades pediátricas, se llegan a presentar, pero son más raros. De hecho, netamente, el cáncer infantil más frecuente son las leucemias agudas, y de los cánceres hematológicos, pues es raro ver a un niño con linfoma y extremadamente raro ver a un niño o a un adolescente con mieloma. Okay. ¿El mieloma, otra vez, qué es? Una enfermedad de las células plasmáticas que nos genera lo que se llama gamapatía monoclonal, que es una producción anormal o excesiva de proteínas o de anticuerpos en la sangre. Okay. Y ahora, si tenemos en público personas que dicen mi mamá tuvo leucemia, mi abuelo, mi tío, mi primo, ellos tienen que hacer algo para intentar prevenir, así como los que tienen falla renal, que son por herencia. Hay cánceres que tienen algún componente genético, ya comentamos el caso de Angelina Jolie, pero en el caso de los cánceres hematológicos es muy raro que tengan un componente familiar. Okay. Hay algunos casos descritos que sí en pacientes con mieloma. De hecho, a mí me tocó tratar a una paciente cuyo hermano hacía muy poco tiempo también había sido diagnosticado con mieloma, pero no es lo más habitual. Digamos que de los cánceres hematológicos, tal vez el que pudiera tener algún componente familiar es el mieloma. Fuera de eso, o sea, si tengo algún hermano, alguna tía que padeció leucemia, no es como tal un factor de riesgo, porque no son cánceres que tengan un componente de transmisión hereditario. Ok. Muy bien, Doc. ¿Y cosas para prevenir pues ahora sí que el cáncer en la sangre? ¿Hay algo que podemos hacer como preventivo? Afortunadamente la biometría hemática es el estudio de rutina por excelencia, entonces pues lo que siempre nos recomiendan, que muy pocas veces hacemos, que es un chequeo de rutina al menos anual del adulto sano. Después de los 35, 36 años es muy recomendable que nos hagamos un chequeo al menos anual con pruebas generales y chequeo de glucosa, presión arterial, lo que hace nuestro médico de cabecera, nuestro médico general, y ahí pues muchas veces saltan a la vista algunas cosas que ya con el especialista podemos descifrar, ¿no? Y bueno, en el caso ya de síntomas, pues obviamente son las señales que sí no tenemos que ignorar: cansancio, fatiga, palidez, pérdida de peso, fiebre que no se explique por alguna infección, aparición de alguna bolita o un ganglio, pues todo eso son ya síntomas que ya serían ahora sí banderas rojas o banderas amarillas, que no tendríamos que ignorar. Fíjate que en los abuelitos más que nada me ha tocado recibir los pacientes que hacen popó negro. Entonces ya luego yo escuchando a los pacientes y dicen,
No, pues es que a mí ya me duelen los huesos, así, me tomo un ibuprofeno cada cierto tiempo, pero es muy frecuente. Pero esos pacientes, ¿por qué no llegan tan graves? Bueno, llegan, pues sí llegan graves, pues porque los traen, ¿cómo se puede decir? Como frágiles. Pero sí me dice el señor, pues yo he notado mi sangre negra. Eso es un tema de como lo que decías, de como un agujero en la panza, una... Ese signo se llama melena, o sea, es un sangrado de tubo digestivo alto, el cual la sangre pues llega a pasar por el tubo digestivo y pues como todo lo que pasa por el tubo digestivo pues sufre un proceso de digestión y se manifiesta precisamente con este tipo de evacuaciones. Y algo importante es que a veces es mucho la idiosincrasia de las personas, ¿no? O sea, mis abuelos que ya no los tengo, pero pues creo que va a resonar esto en algunas personas, pues yo hasta que me siento súper mal es cuando voy al médico. Creo que ese estoicismo o esa madera vieja que dicen, ¿no? Sí. Hace que el paciente diga, pues no me siento tan mal, o a lo mejor se me va a pasar, o a lo mejor me tomé un analgésico y pasó, y pues tiene que pasar. Creo que en ese sentido la cultura que tenemos arraigada de no, pues hasta que no me siento de verdad mal, para no dar molestias, ¿no? Voy a acudir al médico, pues es lo que tenemos que tal vez cambiar. Claro. Creo que tendremos que enfocarnos más en una cultura de prevención, porque sí, efectivamente, mientras no prevengamos, pues el tener una enfermedad ya en una fase avanzada, pues muchas veces no va a ser ya un momento apto, un momento idóneo para iniciar un tratamiento. Sí, como tú dices, ya en situaciones grandes, tratamientos grandes también. Justamente. Si llegas pues apenas iniciando, pues seguramente el tratamiento, la solución va a ser algo pequeño también. Justo. Pues sí, Doc. Y bueno, pues como para ir cerrando, Doc, algo que le quieras decir a la población de tu especialidad, ¿qué es lo que debemos de saber nosotros los chavos, los jóvenes de tu especialidad? Pues ya sabemos síntomas que nos mencionas, pero ¿cuándo debo de acudir yo al hematólogo? ¿O qué tenemos que saber de hematología? Pues justo cualquier síntoma que nos oriente a alguna causa hematológica. Redondeando ya o aterrizando síntomas de anemia, pues cansancio, palidez, sobre todo un cansancio que no se explique o no se describa con tener mucha chamba o mucho trabajo, que la gente me diga, oye, te ves muy pálido, y no normalizarlo, ¿no? Notar pues que tengamos menos rendimiento físico, falta de concentración, caída de cabello. En el caso de los temas de plaquetas o coagulación, pues cualquier sangrado que no nos cuadre, cualquier sangrado que sea fuera de lo normal. Sangrados de alerta, pues nariz o encías, sangrado de nariz o encías persistente más de 10 minutos, que yo tenga una herida o me corte y esa herida no deje de sangrar en un periodo mayor de 10 minutos, y cualquier sangrado que venga de adentro es un dato de alarma. Y en el caso de las leucemias, pues se puede manifestar también con problemas infecciosos, tener conteos celulares bajos de leucocitos, pues infecciones de repetición. Y ya sea pues que nos acerquemos a nuestro médico de cabecera, él seguramente nos va a pedir una biometría hemática y ahí tiene que salir algo anormal si es que es un problema hematológico, y obviamente pues acudir también con el especialista, en este caso el hematólogo, o bien si yo en algún chequeo de rutina o que me pidieron para mi trabajo, en el prenupcial o para entrar, no sé, a la universidad, encuentro alguna alteración en la sangre, pues acudir precisamente con el especialista, quien nos sabrá decir si es algún problema relevante o algo que se tenga que investigar. O pues simplemente pues no somos robotitos, no somos maquinitas, no tendremos que estar siempre como los valores de referencia del laboratorio, que al final del día son referencia. Y por ejemplo un moretón, Doc, ¿cuánto tiempo es normal que esté el moretón? Es frecuente tener moretones en sitios expuestos, como los brazos, las piernas, sobre todo pues cuando tenemos actividad, inclusive actividad del día a día o de nuestro trabajo, y desapercibidamente pues podemos golpearnos. No es, digamos, algo grave o malo, ¿no? Es frecuente tener moretones. Pero cuando los moretones o son más de 10 centímetros, o sea, moretones grandes, o se presentan en sitios que no están particularmente expuestos, como el pecho, la espalda, el abdomen, los glúteos o los muslos, pues bueno, a lo mejor ya ahí pudiese tratarse de un problema de coagulación. Ok, ya que el moretón esté adentro pues de lugares no tan expuestos. Justamente. Ok. Y otra cosa, por ahí hace poquito escuché en un chavo que vende jugos, que la anemia, o sea, un jugo contra la anemia, ¿existen? O sea, sí realmente hay una fruta que puede... Hay algunas anemias que son por deficiencia de folatos o B12. Los folatos los podemos encontrar precisamente en todo lo verde. La vitamina B12 generalmente la encontramos en alimentos de origen animal, leche, huevo, carne. Y la fuente más importante de hierro es la carne roja.
Ok. Entonces, como tal, un jugo, pues tal vez no. Y no todas las anemias son por deficiencia vitamínica de folatos. Entonces, tendríamos, precisamente antes de saber qué prescribir, ya sea alguna recomendación dietética, pues primero saber cuál es la anemia que está presentando el paciente y cuál es el origen. Okay. Y además, a veces, pues vamos más allá, ¿no? No basta con decir, tienes anemia por deficiencia de hierro. ¿Por qué? Tengo un periodo menstrual anormal, tengo algún problema gastrointestinal, que en casos no son los más frecuentes, pero inclusive pues sí puede ser un problema grave como un cáncer de colon, por ejemplo. Fíjate. Sí, eso es bueno que dices porque todas las anemias deben de tener un apellido, ¿no? Es correcto. Porque sí, también de repente yo les digo a los pacientes, algo como común que les decimos aquí es, tú exígele a tu doctor el nombre y apellido de tu enfermedad y a través de ahí, cuando hacemos esa pregunta de pacientes que están hospitalizados o algo, si dicen, no, pues me dijeron que nada más me ponga este suero. Es como si buscáramos en una multitud a una María, ¿no? Sí. Vamos a decir María, yo creo que van a voltear más de una María, ¿no? Sí. Entonces es importante, así como tú dices, nombre y apellido de la anemia. Y precisamente de la mano de eso, pues va a ir el tratamiento. Ok. Pues muy bien, Doc, pues ya por último, Doc, te quería preguntar del caso de una compañera que tenemos aquí, porque tuvo, ¿sí tienes un poquito más de tiempo? Sí, fue un paciente que todos los días yo preguntábamos por su hemoglobina y era, no sé, no recuerdo, pero 6, 7 le ponían sangre y luego bajaba y luego pidieron una sangre con otro como... Bueno, que mandaron a hacer en otro laboratorio algo más específico, que ya no solamente era la sangre, sino que era como un Red Bull de la sangre, no sé. Y se la ponían y como que tardó. El diagnóstico de esa persona me parece que era el dengue. Pero ¿tú recuerdas ese caso? Pero hizo trombocitopenia por dengue. Y era una trombocitopenia que fue bastante persistente por el tema de que, bueno, ya un paciente mayor, la reserva medular es más bajita. Entonces lo que hicimos es le dimos un estimulante de la médula, que es el trombopac. Okay. No sé si han escuchado hablar de la eritropoyetina, la que le ponen a los pacientes renales, que es súper común. Bueno, el trombopac es trombopoyetina, que es el estimulante, en lugar de ser de los glóbulos rojos como la eritropoyetina, es el estimulante de las plaquetas. No lo usamos tan comúnmente en pacientes con trombocitopenia por dengue, pero en casos de lesiones, sobre todo cuando son muy persistentes, pues es una buena opción. Precisamente para que no esté en riesgo de algún sangrado mayor, porque ya abajo de 10,000 plaquetas es cuando ya comenzamos a preocuparnos, porque ahí hay un riesgo de hemorragia mayor. Entonces, precisamente en esos casos es que usamos la trombopoyetina o el trombopac, pero no es, digamos, un tratamiento habitual para el dengue. El dengue, pues, es una enfermedad viral. Lo que hace el virus es que a veces infecta tanto a las plaquetas como a los megacaricitos, que son las células que producen plaquetas, pero lo esperado es que el virus se va y el efecto sobre las células pues también se va porque se aclara de las células el virus. Pero en ocasiones pues la médula se queda como que noqueada, por así decirlo, y le cuesta un poco más de trabajo recuperarse después del dengue. Pero las trombocitopenias por dengue no duran más de 7 a 14 días. Y en pacientes jóvenes pues menos. O sea, un día están con plaquetas bajas y al día siguiente ya están recuperados. Sí, yo como que recuerdo que era un caso muy complejo porque sí llegó como con 10,000 plaquetas, tenía lo del dengue. Bueno, no tenía diagnosticado el dengue, hasta aquí se lo diagnosticaron. Sí. Pero ¿cómo era ese batallón de la sangre? Tardó en pues, ¿cuánto tiempo duró hospitalizada? Como 10 días, ¿no? Sí. ¿Más? Sí. Sí, como 15 días yo creo. Y ahorita un mes no, porque sí la alcancé a ver un par de veces, pero no manches, pero sí, qué caso tan complejo, pues, pero bueno, afortunadamente, pues, salió de terapia intensiva, fue a piso y en algún momento pues, la dieron de alta. Sí. Pero qué bueno, Doc, pues ahora sí que muchas gracias. A ustedes por esperando que toda la población, pues, les sirva esta información, porque luego son especialidades no tan fáciles de encontrar en poblaciones pequeñas. Yo creo que están ubicados más en ciudades, a lo mejor no son tantos tampoco. Sí. Entonces creo que es válido hacerse su estudio de ¿cuál me dijiste que era el? Biometría hemática. Igual si se puede, pues de una vez un chequeo completo. Un chequeo completo, que más creo válido, que nos corresponde a todos, ¿no? Justo. Pero bueno, pues ahora sí que cualquier duda, coméntenos ahí en las plataformas y bueno, Doc, yo creo que hay muchos temas en la hematología y me gustaría luego invitar a un intensivista, a un oncólogo y yo creo que hay tema... Sí, bastante materia. Sí, pero bueno, te agradezco tu tiempo, Doc, y no, pues estamos ahí a la hora. Gracias. Muchas gracias, Doc. A ti.